Capítulo 3. Hace frío. Chloe murmuró para sí misma mientras respiraba sobre sus manos heladas. La nieve caía a cántaros fuera de la ventana. Los copos de nieve blancos e impecables se amontonaban y cubrían el mundo como un manto sereno. Chloe, que creció en el cálido sur, se emocionó al ver la nieve por primera vez. ¡Cuánta nieve! No puedo creerlo. No podía creer que la nieve de la que solo había leído en los libros estuviera justo delante de ella. Las otras chicas del sur no podrán ver esto en toda su vida, ¿verdad? ¡Qué suerte tengo! Solía correr por el campo nevado diciendo esto. Pero la alegría que sentía se extinguió en un instante. Chloe pronto sufrió el intenso frío del norte. Hace frío. Chloe se puso de pie deprisa y se echó el chal sobre los hombros. Como siempre, el pasillo del cuarto piso estaba vacío. Nadie entraba ni salía. Los sirvientes no venían allí excepto para traerle la comida o para servirle. Así que no había posibilidad de que nadie más la viera. Para Chloe, quien no se llevaba bien con los demás habitantes de la finca, esto era la consideración del mayordomo hacia ella. Pero ahora que Chloe lo veía, no estaba siendo considerado en absoluto. Era una joven que había llegado al norte sola, sin nadie a su lado. En su cabeza, creía que podría liderar a los sirvientes y acercarse a ellos como marquesa, pero no pudo hacerlo por miedo. En el sur, la gente acudía a ella por su cuenta, incluso cuando ella no hacía nada. Aquí no era así. En el sur, todos la trataban con una sonrisa amable, pero en este lugar, todos la despreciaban. Intentó hablar con ellos varias veces, pero como sus intentos fueron débiles, sus conversaciones no continuaron. Allí, se había trazado una clara línea divisoria entre ella y los demás. Naturalmente, se había creado una distancia entre ellos, y la propia Chloe también se desvinculó de ellos. Eric podría haberla ayudado a adaptarse bien allí si la hubiera cuidado, pero era un marido despiadado que no volvía a casa durante meses. Ni siquiera la buscaba. Y así, Chloe estaba completamente aislada. Habían pasado 5 años. ¿Y si me hubiera encariñado con este lugar? Aunque Eric no me quisiera, la gente de la mansión podría cuidarme y quererme. Si eso hubiera sucedido, quizá no habría tomado la misma decisión ahora. Chloe pensó esto, pero en realidad era solo una idea. Ya había tomado una decisión y aún tenía suficiente fuerza para ponerla en práctica. Necesito encontrar al mayordomo. No lo encontró en el tercer piso, así que tuvo que regresar al pasillo del primer piso. Suspiró al doblar la esquina. Está enferma otra vez, ¿verdad? En ese momento, oyó una voz familiar. Era su criada personal. Chloe se escondió por reflejo, aunque no tenía la culpa. ¡Ja! Exhaló un aliento frío. Claro. La señora siempre está enferma en invierno. Caramba. ¿Por qué está tan débil? Bueno, supongo que ese es el atractivo de las mujeres del sur. El sarcasmo era evidente en su voz. Chloe frunció los labios. Es una dama noble. Seguro que lo está pasando mal en este humilde lugar. Oye. ¿De qué hablas? Hice todo lo que me pidió. Puse una estufa en cada habitación porque tenía frío, y cada invierno, cargaba con todas esas pieles caras y las pegaba en las paredes de su habitación, ¿pero qué? Piensa en la familia de la señora. ¿Crees que la preciosa hija menor de un duque se conformaría con eso? Ja. ¿Te referías a un duque ahogado en deudas? ¿Quién crees que está pagando todo ese dinero? Si no fuera por el marqués, se habrían arruinado. Eso es todo. Tenía razón. Todo lo que decía era cierto. Pero Chloe quiso defenderse. Hacía mucho frío. Y era doloroso. No podía evitarlo. Y la deuda del duque era. No había excusa. Chloe bajó la mirada, abatida. Sería mejor que se divorciaran. Ni siquiera podrían llamarse marido y mujer, ¿verdad? Lily, basta. ¿Qué harás si alguien te oye? ¿Pero dije algo malo? Todas pensamos lo mismo. Milord ni siquiera va a volver a la finca por ella. Ella no lo sabía. Chloe se quedó paralizada, olvidándose de respirar. Así de mal está su relación. Han pasado 5 años y ni siquiera hay señales de un sucesor. Es un problema, lo sé. He oído hablar de ello.
Nunca se han acostado. ¿Qué? Incluso la criada que intentaba defender a Chloe le había preguntado vagamente con voz más clara. Pero entonces... ¿Qué? ¿Milord se lo está guardando? ¿Tiene sentido? No lo sé. Puede que tenga una amante. Bueno, en fin. Ni siquiera se dan la mano. ¿Qué clase de marido y mujer son esos? Son peores que desconocidos. Es realmente asombroso. No sabía que fuera tan malo. ¿Por qué no se acerca a mi señor? ¿Crees que podría entender como una noble? ¿Cómo funciona el cerebro de N? Ni siquiera intentó hablar con nosotros, ¿verdad? Caramba, qué fastidio. Sus voces se alejaban cada vez más. Podría ser que se estuvieran alejando, o podría ser que Chloe se hubiera vuelto sorda a todo lo que la rodeaba. Dejada sola en ese cruel silencio, Chloe de repente se agarró el cuello. Lo apretó con fuerza. Si no lo hacía, sus labios emitirían un grito. Work. Tenían razón. Chloe nunca había pasado la noche con Eric. Durante sus 5 años de matrimonio. Ni siquiera su primera noche oficial llegó a ocurrir. No es que nunca lo hubiera intentado. Cuando su padre aún vivía, la presionó sin cesar, así que se tragó la vergüenza y se acercó a Eric primero. Pero Eric se negó. ¿Cómo eran sus ojos en ese entonces? Era tan despiadado que no quería recordarlo. No es mi culpa. Fue por la negativa de Eric. Chloe lo pensó todo este tiempo. Pero, ¿de verdad es mi culpa? ¿Culpa? Ella lo amaba, pero él no la amaba. Su madre siempre decía que era culpa de la mujer si su marido no la amaba. Según su madre, ella era la única responsable. Era culpa suya que él no la amara. ¿Qué hice mal? No sabía qué era. Pero la ignorancia no tenía perdón, al menos en este caso. Había estado viviendo mal. Y ahora, solo podía cosechar lo que había sembrado. Chloe se soltó del cuello y se arregló el vestido arrugado. Rápidamente abandonó ese lugar y bajó las escaleras. En cuanto llegó al recibidor del primer piso, vio al mayordomo. Señora. El mayordomo se acercó a ella con gran sorpresa, sin esperar que Chloe apareciera allí. ¿Qué hace aquí, Su Excelencia? Hace frío. Tengo que pedirle un favor. ¿Un favor? Se sorprendió de nuevo. Era muy raro que Chloe pidiera algo. ¿Puedes llamarme un carruaje? ¿Un carruaje? Entrecerró los ojos un poco y miró por el gran ventanal del recibidor. La nieve había disminuido un poco, pero seguía soplando. Será difícil por la ventisca. ¿Puedo saber a dónde piensa ir, señora? Entonces, ¿cuándo puede llamar uno? Llamaré al jinete en cuanto deje de nevar. ¿Pero a dónde? Chloe respiró hondo una vez. Luego, levantó la barbilla mientras sus ojos azules brillaban peligrosamente. Voy a ver a mi marido. Recordó los papeles del divorcio en el cajón. Es hora de terminar con esta relación equivocada. Traqueteo. La locomotora se sacudió. En el camino al lado, oía el relincho de los caballos, y quizá las ruedas se habían atascado. Sin embargo, al jinete no le importó y continuó encendiendo el motor. Un ruido sordo y un traqueteo. A medida que las llamas se encendían, el humo acre del escape se intensificaba. La locomotora aceleró. Chloe cerró la ventana apresuradamente, el turbio olor a carbón le resultaba desagradable. Con cuidado, apoyó la frente en la ventana. ¡Ja! Exhaló y la ventana se volvió blanca. El rojo atardecer se vislumbraba en el horizonte brumoso. ¿Por qué no envía un telegrama, señora? En lugar de visitar a Milord. El mayordomo se lo había recomendado, pero Chloe se negó. Quería verlo de inmediato antes de que su firme corazón flaqueara. Sin embargo, mientras la locomotora avanzaba por el largo camino, sentía que no estaba lista para tomar ese camino. No lo sé. Puede que tenga una amante. A pesar de que la criada soltaba palabras mucho más duras a sus espaldas, este comentario no se le escapó de los oídos. Así que lo pensó. Quizás si se iba de casa tan temprano, podría estar con su amante ahora mismo. La duda estaba claramente arraigada en su mente. Era un marido que solo volvía a casa una vez cada pocos meses. Incluso entonces, nunca se quedaba más de una semana y siempre se negaba a acostarse con su esposa,
que solo estaba en casa. Debe tener una amante. Es imposible. Chloe sonrió con amargura. Se preguntó por qué nunca había dudado de él antes, pero la respuesta llegó al instante. Por su orgullo. No se permitía ser el tipo de mujer que sospechaba que su marido le tenía una aventura. Y debido a ese orgullo, todos menos ella estaban convencidos de que su marido definitivamente le tenía una aventura. ¡Qué desgracia! ¡Qué lástima! Se compadecía tanto de sí misma que no podía soportarlo. ¡Pum, pum! Se golpeó el pecho varias veces. Sin embargo, la tristeza que llenaba su corazón no desaparecería fácilmente. Esas densas emociones no desaparecerían solo por ese acto insignificante. Chloe, que estuvo sin aliento un buen rato, metió la mano en su bolso y sacó los papeles del divorcio.